Muy buenos días con todos. Este video abarca al día martes 18, que no me puede conectar porque no disponía de internet. Vamos a hablar sobre las culturas en el mundo y también la necesidad del diálogo. Bueno, como siempre, vamos a continuar con el concepto y luego con la explicación. Las culturas en el mundo. Se ha discutido mucho sobre qué es una cultura. Por eso no es posible dar una definición exacta, pero sí se puede describir una cultura como un grupo humano que tiene sus propios modos de vida históricamente asimilados, es decir, costumbres, idioma, religión. Las culturas se reconocen precisamente por eso. De allí que para conocerlas se estudia sus prácticas cotidianas como la forma de trabajo y de diversidad, la comida, el lenguaje, los ritos que practican. Las culturas más antiguas del mundo eran de cazadores y recolectores. Recorrían los territorios en grupos grandes detrás de los animales que cazaban y recogían los frutos de la naturaleza. Algunos también eran pescadores. Tenían costumbres propias, un lenguaje y reglas para la vida social. Todavía hay en el mundo algunas culturas de esas, pero la inmensa mayoría se ha integrado dentro de la cultura moderna. Ahora, la mayoría de la población del mundo vive en pueblos y ciudades, con vías de comunicación y aparatos que son producto de la tecnología. Allí también tienen modos de vida propios, con su organización, sus lenguas, costumbres y diversidad y maneras de participar de la sociedad. Si nosotros investigamos un poco sobre nuestro concepto de las culturas en el mundo, nos va a salir que son un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, expresiones artísticas y formas de vida que caracterizan a un grupo social, transmitidas de generación en generación. La diversidad cultural, se manifiesta en idiomas, también en religiones, en tradiciones, en gastronomía, más que todo en la vestimenta, y es vital para el desarrollo humano. Las culturas también se agrupan a menudo en grandes regiones como la occidental y se subdividen en múltiples identidades culturales a nivel nacional o local. Vamos a buscar nosotros en Wikipedia, en Google, componentes de la cultura. ¿Qué nos va a salir? Sobre sus creencias, su lenguaje, sus símbolos, sus artefactos materiales. En estos componentes de la cultura, sus conocimientos y creencias incluyen también la religión, la filosofía y la moral, los principios que guían los comportamientos y las decisiones de una sociedad, como la importancia de la familia, la felicidad y la justicia. El lenguaje dice que es un sistema de símbolos que permite la comunicación efectiva y también que moldea la percepción del mundo de sus hablantes. Entonces, en el lenguaje que entendemos que el idioma es un pilar fundamental que permite la comunicación, la identidad de un grupo. Otros elementos aquí dice que son sus costumbres y sus tradiciones, que son comportamientos habituales y prácticas
transmitidas de generación en generación. Lo que yo entiendo en sus costumbres es que incluyen la forma de vestir y también de su organización social, y de sus tradiciones es que son prácticas y transmitidas a través del tiempo, como los rituales, las ceremonias, las festividades y la forma de preparar sus alimentos. Les nombro más que todas las culturas que son obviamente más conocidas. Su religión dice que es un conjunto de creencias, prácticas y rituales relacionados con lo espiritual. Lo que yo entiendo es que la cultura también incluye y que se ha desarrollado a partir de tradiciones. La importancia de estas culturas es que se considera un patrimonio de humanidad tan necesario como la diversidad biológica y que fomenta el aspecto y la convivencia. Se expresa en todas las expresiones culturales de la población, incluyendo la historia, la arquitectura y también la gastronomía. También su interacción entre culturas enriquece el mundo y fomenta el crecimiento personal y también social. Vamos a investigar más a fondo aquí. Dice cuáles son los componentes de la cultura, cuáles son los tres conceptos básicos de la cultura, cuáles son los componentes y cuáles son los 7 elementos básicos de la cultura. Vamos por, hablemos también sobre los tipos de cultura. Si nosotros buscamos aquí, obviamente, en Google, dice que por su materialidad, su difusión popular, la ética de masas, por su grado de desarrollo, forma la clasificación en según el ámbito de estudio, como en las culturas de organización. Está la cultura popular, la cultura de la ética, la cultura de las masas. Según sus creencias espirituales está la cultura. Según el ámbito de organización, la cultura del clan, la del mercado. En la cultura material, dice aquí que son objetos físicos como la tecnología, el arte y la arquitectura. Entonces eso incluye todos los elementos físicos y tangibles que una sociedad crea, como construcciones, herramientas, también la tecnología, su vestimenta y su arte. Aquí habla sobre también la cultura inmaterial. Son ideas, creencias, valores, mitología y filosofía. La cultura inmaterial comprende lo que son los aspectos intangibles y abstractos de una sociedad, como el lenguaje, las creencias, los valores, las costumbres, las tradiciones, la música, la literatura. También abarca la filosofía y la religión, como dice ahí. Entonces, las culturas en el mundo, con respecto a las más antiguas, como aquí dice, las culturas más antiguas del mundo eran los cazadores y recolectores que recogían los territorios en grupos grandes detrás de los animales que cazaban y recogían los frutos de la naturaleza. Algunos también eran pescadores. La cultura más antigua del mundo se originó en Mesopotamia, en Sumeria, y el antiguo Egipto en la civilización sumeria era considerada también una de las primeras. Otras civilizaciones antiguas incluyen lo que es el Valle del Indo, la antigua China, la antigua Grecia y la antigua Roma, que habían surgido en las riberas de los grandes ríos.
Las primeras civilizaciones entonces había sido la Mesopotamia. Es conocida también como el creciente fértil, que se había desarrollado entre los ríos Tigris y era considerada por algunas como la cuna de la civilización. El antiguo Egipto había surgido en el norte de África, alrededor del río Nilo, poco después de Mesopotamia. En la antigua China, otra de la civilización más antigua, se había desarrollado en la cuenca del río Amarillo y era notable por su longevidad y su legado cultural. En la civilización del Valle del Indo se había originado en el subcontinente indio a lo largo del río Indo.
Bueno, seguimos con la clase, me disculpan la demora. Estábamos hablando sobre las civilizaciones antiguas. Otras civilizaciones antiguas, les comento que tenemos lo que es la antigua Grecia, la antigua Roma. En la antigua Grecia que se había desarrollado en la región del Egeo a partir de la civilización minoica en la isla de Creta. En Roma dice que se había originado en la península itálica y que se había expandido su imperio por gran parte de Europa, el norte de África y el Oriente Medio. Se puede incluir también los beneficios del imperio de los mayas, los incas, entre otros. Bueno, entonces las culturas más antiguas del mundo sabemos que está la antigua China, la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Roma, los fenicios, el imperio aquemenida y la civilización del Valle del Indo, perdón. Y la cultura que se considera la más antigua del mundo sería la civilización sumeria, que está considerada como la civilización más antigua del mundo conocida por la humanidad. Hablemos también sobre la necesidad del diálogo, que hay grandes diversas de culturas, por eso no puede llevarnos a pesar de que hay culturas superiores o inferiores. Aquí dice entonces que todas son iguales y diferentes, aunque algunas tengan más desarrollo técnico que otras, todas tienen grandes riquezas humanas que aportan, inclusive aquellas en las que buena parte de sus miembros no saben leer y escribir, pero conocen el medio en que viven. Recordemos, por ejemplo, que algunas enfermedades han podido curarse con medicinas que conocían las culturas amazónicas, en donde los avances modernos no existen. Pero como conocían su ambiente, podían usarlo para cuidar la salud. Nadie puede pensar que su cultura propia es superior y que la de otros es inferior, debido al color de la piel o de la región que practican, pero aún porque sus miembros son pobres. Esas actitudes se llaman discriminación y racismo. No solo violan derechos fundamentales de las personas, sino que impiden las buenas relaciones que deben existir entre los pueblos, ya que se necesitan unos y otros. En prácticamente todos los países del mundo, en
Prácticamente todos los países del mundo hay diversidad cultural como resultado de una historia de movilidad poblacional, de guerras, conquistas e intercambios comerciales. Por eso se dice que los países son multiculturales, es decir, con varias culturas. Este es el caso de nuestro país, el Ecuador, que es multicultural. Por eso último es solo una constatación de la realidad, porque no es suficiente que las culturas coexistan, sino que deben relacionarse entre sí con respeto mutuo, pero con el fin de consolidar un espacio común. A eso también se denomina interculturalidad. Y prácticamente todos los países del mundo tienen diversidad cultural, lo cual es un resultado directo de la movilidad poblacional, guerras, conquistas e intercambios comerciales a lo largo de la historia. Esta diversidad, más que todo, se ha manifestado en aspectos como los idiomas, las tradiciones, la gastronomía, las creencias y las expresiones artísticas de sus habitantes, enriqueciendo a la sociedad en múltiples aspectos. Las personas que se han movido a lo largo de la historia, ya sea por razones económicas, políticas o sociales, van llevando consigo sus culturas, influenciando la de las otras regiones. Los conflictos que habían tenido y la dominización en un grupo sobre otro a menudo ha resultado en la imposición de la cultura o en la mezcla de las culturas de los conquistadores y de los conquistados. Las rutas comerciales también han facilitado el contacto entre diferentes pueblos y culturas y habían promovido la difusión de ideas, su tecnología, su alimentación y sus costumbres. Y con respecto ahora, en la actualidad, los fenómenos como la globalización y las políticas de identidad habían amplificado la diversidad cultural, haciendo que las interacciones entre los diferentes grupos sean más frecuentes y evidentes. Bueno, este, también la diversidad cultural es un fenómeno presente a lo largo de la historia que se había manifestado, si bien en la actualidad se manifiesta asociada en la serie de los fenómenos como la política de la identidad, el proceso de la globalización y los altos flujos migratorios. Aquí dice que menciona algunas características sobre las culturas en el mundo. ¿Cuáles cree que sean algunas características? Las características comunes de las culturas en el mundo incluyen lo que son su naturaleza de aprendizaje,
su dinámica. Las culturas son diversas y también se manifiestan a través de los elementos materiales, como objetos o arquitectura. También respecto a los inmateriales, como la música, el idioma y las creencias, los cuales se transmiten de una generación a otra. Las características generales de la cultura ha sido la cultura que no es innata, sino que se adquiere a través del aprendizaje social. También es un fenómeno colectivo que caracteriza a un grupo de personas. Cambia más que todo la evolución con el tiempo para adaptarse a la necesidad del grupo. No existe una única cultura universal. Hay una gran variedad de culturas alrededor del mundo. Se compone de elementos tangibles, materiales, inmateriales, y se transmite de una generación a la siguiente. Ese conjunto de saberes acumulados por la sociedad, los principios, convicciones que guían el comportamiento, la música, la danza, la literatura, la pintura, también es un sistema de comunicación propio de cada cultura, las maneras de actuar y vivir de un grupo social, sus objetos, sus herramientas, su tecnología y las prácticas y creencias religiosas. Como le había comentado, la cultura se caracteriza por el aprendizaje, también por la dinámica simbólica y adaptativa. Es un conjunto de prácticas, las creencias y el conocimiento que se transmite de generación en generación dentro de un grupo social. Incluye también diferentes aspectos como lenguajes que caracterizan a distintos grupos humanos. Además, este concepto también reconoce que cada cultura aporta una perspectiva única y también valiosa del conjunto de la humanidad. Bueno, chicos, el día de hoy, 19 de noviembre, también hablamos sobre este tema más que todo por la conectividad y la participación y que tengan un poco de conocimiento online. Sin más que decir, concluimos la clase.